Vamos a dar comienzo a una nueva unidad en este curso y vamos a estudiar la teoría de los Sanfu, es decir, vamos a estudiar las funciones de los órganos y entrañas según la medicina china. Pero antes de comenzar con lo que propiamente son las funciones de cada órgano y de cada entraña, vamos a hacer un pequeño repaso a la teoría de los 5 movimientos. Vamos a recordar que cada uno de los movimientos correspondía a una unidad energética y que dentro de esa unidad energética hay estructuras corporales que están representadas. Vamos a recordar que la madera corresponde a lo que es el hígado y la vesícula biliar con todas sus funciones. El fuego a lo que es el corazón intestino delgado, la tierra a lo que es el sistema digestivo, el sistema de vasopáncreas y estómago con todas sus funciones también. El metal a lo que es pulmón e intestino grueso y el agua corresponde a vejiga y riñón. Siempre recordemos que cada una de estas unidades energéticas está representado no solo por el órgano y las vísceras, sino también por distintas estructuras de nuestro cuerpo y las funciones que comanda cada una de ellas. Vamos a comenzar estudiando las funciones de los órganos, de lo que en medicina china se denomina San. El primero que vamos a estudiar va a ser del movimiento madera, las funciones del hígado. Vamos a ver que una de las principales funciones del hígado es almacenar y regular la cantidad de sangre de nuestro organismo. ¿Cómo lo va a hacer? La primera es regulando el volumen de sangre, tanto de la actividad como durante el reposo. Es decir, cuando nosotros entramos en actividad, el hígado tiene la función de enviar sangre a los distintos tejidos, a los distintos músculos, a los distintos tendones para nutrirlos. Dependiendo de la actividad que tengamos, va a enviar más o menos sangre. Y en el reposo, toda la sangre va hacia el hígado, retorna hacia el hígado para ser regenerada, especialmente durante la noche. Vamos a ver que el horario energético del hígado corresponde entre la 1 y las 3 de la mañana. Es cuando más energía tiene. En este momento la sangre es cuando más retorna al hígado, es el momento del reposo, donde la sangre es regenerada y energéticamente también se restaura durante este horario el hígado. Por eso se recomienda dormir más que nada sobre el lado izquierdo, porque en el hipocondrio derecho, debajo de las costillas, se encuentra localizado el hígado. Y si nosotros cuando dormimos en posición fetal lo hacemos del lado derecho, es como que estamos presionando el hígado y estamos bloqueando el flujo energético y sanguíneo. Por lo tanto, se recomienda dormir en posición fetal y del lado izquierdo. La segunda manera de regular el volumen de sangre de nuestro cuerpo es a través, en el caso de las mujeres, a través de la menstruación. Cuando la sangre de hígado es normal, vamos a encontrar que la menstruación es regular y normal. Es decir, que dura 28 días, cada 28 días llega la menstruación y que dura aproximadamente entre 5 o 6 días más o menos. Pero si la sangre de hígado es insuficiente, seguramente los periodos de sangrado van a ser escasos y seguramente va a haber dolor unos días cuando comienza el sangrado. Pero si la sangre de hígado está estancada o porque hay poca energía, también se puede estancar la sangre de hígado, seguramente los periodos van a ser dolorosos, especialmente antes del sangrado. Y durante el sangrado van a aparecer coágulos. Y si la sangre de hígado tiene calor, seguramente van a haber periodos abundantes de mucho sangrado. La otra manera que regula la sangre de nuestro cuerpo va a ser humedeciendo los tendones y los ojos. Sabemos que el hígado tiene una estrecha relación con los ojos y con los tendones, por lo tanto, la sangre de hígado va a permitir humedecer y nutrir tanto a los tendones como a los ojos. Cuando nosotros entramos alrededor de los 40-45 años aproximadamente, comenzamos a perder visión. Esto es claramente que
se va perdiendo yin de hígado, se va perdiendo la esencia, se va perdiendo la sangre de hígado y por lo tanto no humedece o no nutre correctamente a los ojos. Es un signo que se va perdiendo el yin de hígado, la sangre es yin. Entonces, cuando hay un problema de visión, de falta de nutrición, cuando hay ojos secos, tenemos que colocar una pequeña semilla en el punto de hígado, porque la sangre de hígado no está nutriendo correctamente a esta zona. Lo mismo sucede con los tendones cuando hay tendinitis. La segunda función que vamos a nombrar en el hígado va a ser la que el hígado garantiza la libre circulación del chi. Vamos a recordar que una de las características del movimiento de la madera es la expansión energética, la dirección de la energía es hacia los cuatro lados, abajo, arriba, derecha y izquierda. Por lo tanto, el hígado adquiere esta expansión energética y tiene la función de equilibrar el resto de energías que tienen que ascender y descender. Así, como primera medida, facilita la digestión y la respiración. Si nosotros vemos que el chi de hígado es equilibrado, el chi de pulmón va a descender correctamente, porque el chi de hígado va a ayudar a que el pulmón descienda, porque la energía de pulmón debe descender. En cambio, el chi de vaso debe ascender, y si la energía del hígado está equilibrada, el chi de vaso asciende correctamente. En cambio, el chi de estómago debe descender. Y si la energía de hígado está equilibrada, ayudará el chi de estómago a descender. El chi de los intestinos tiene que descender también. Si la energía del hígado es correcta, equilibrada, el chi de los intestinos va a descender. Pero si el chi de hígado está bloqueado, está alterado, seguramente puede alterar alguna de estas otras energías. Si el chi de hígado está alterado y ataca pulmón, el chi de pulmón va a ascender, va a ser un chi a contracorriente y seguramente va a provocar tos. En el caso del vaso, que el chi de vaso desciende, si se altera el chi de hígado y ataca al chi de vaso, va a provocar seguramente diarrea o también distensión abdominal después de comer. En el caso del chi de estómago que desciende, si el chi de hígado se altera, se bloquea y ataca el chi de estómago, lo va a hacer ascender, ir hacia arriba, un chi contracorriente, y lo que va a provocar van a ser náuseas, vómitos, acidez estomacal, sensación de que la comida va hacia arriba, se puede sentir un nudo en la garganta, y en el caso de los intestinos, el chi debe descender, y si el chi de hígado se altera, se bloquea, puede atacar a la zona de intestino, bloqueando ese chi y haciendo que no descienda. Por lo tanto, va a aparecer estreñimiento. No solamente a nivel fisiológico, el chi de hígado va a equilibrar al resto de estructuras y de órganos, sino también a nivel emocional. Si el chi de hígado está equilibrado, la vida emocional será feliz, será alegre, tendremos una vida emocional sana. Pero si se altera, puede bloquear a las demás emociones, puede bloquear al miedo, puede bloquear la tristeza, puede bloquear la reflexión, tornándose una obsesión, puede bloquear la alegría, tornándose una alegría excesiva, es decir, bloquea las demás emociones y trae como consecuencia una emoción patológica. Sabemos que las emociones son propias del ser humano, que son parte de nuestra vida, pero claro, se tornan patológicas cuando están mantenidas en el tiempo. Una tristeza mantenida en el tiempo puede traer como consecuencia una depresión. Por lo tanto, si el chi de hígado se bloquea y ataca a lo que es el metal, a lo que es el pulmón, puede traer como consecuencia una tristeza prolongada, porque no puede gestionar el pulmón esta emoción. Y entonces deriva en una depresión, ¿sí? Puede haber mucho bloqueo emocional, puede traer como consecuencia mucha frustración emocional. Y el chi de hígado también garantiza esa circulación controlando la secreción de la bilis, controlando la correcta secreción de la bilis. Si no se secreta correctamente, pueden aparecer cálculos biliares. Otras funciones que
tiene el hígado dentro de la medicina china, que ya lo hemos estado nombrando, pero vamos a nombrarla como tal precisamente, son controlar los tendones. Ya dijimos anteriormente, cuando vimos que almacena la sangre, que regula el flujo sanguíneo, que el hígado tiene que nutrir a los tendones, por lo tanto controla los tendones. Y el hígado se manifiesta en las uñas. En medicina china las uñas es como una extensión de los tendones, y si los tendones no están bien irrigados, esto puede llegar a verse en las uñas. Podemos ver que las uñas son quebradizas, por lo tanto hay una insuficiencia de sangre, que la sangre del hígado no es energéticamente buena. O podemos ver que en las uñas, como se ve en el gráfico, que en las uñas hay pequeños surcos. Esto también nos está diciendo que la sangre de hígado tiene una deficiencia energética. Podemos ver cuando hay un estancamiento de sangre, que se ven que las uñas están moradas, que están más oscuras. O podemos ver una insuficiencia de sangre porque son blancas. Por más que nosotros la presionemos, nosotros cogemos unas uñas y la presionamos, al ratito se vuelve un color rojo, pero si tenemos insuficiencia de sangre, presionamos las uñas, quedan blancas. Esto también es un signo de diagnóstico muy importante. Ya hemos visto también que se abre a los ojos, que el hígado nutre los ojos. A través de nuestros ojos entra todo lo que nosotros vemos. Todo lo que vemos va a parar al hígado y del hígado lo envía a pericardio para gestionarlo. Controla las lágrimas. Recordemos que el líquido orgánico del hígado es las lágrimas. También podríamos decir que en medicina china se dice que las lágrimas son el veneno del hígado. Claro, si por ahí nosotros sufrimos una frustración y nos largamos a llorar, es como que el llorar nos alivia. Esas lágrimas están saliendo del hígado y nos alivia. Por lo tanto, en medicina china se dice que las lágrimas son el veneno del hígado. Y si no tenemos lágrima, es porque los ojos no están bien nutridos. Si tenemos ojos secos, es porque están faltando lágrimas, es porque la sangre de hígado no nutre correctamente los ojos. O también podemos tener los ojos rojos, es porque hay un ascenso de yang de hígado que está afectando a los ojos. Cuando hay pérdida de visión, la sangre de hígado es muy importante, es decir, que está entrando en deficiencia. Podemos tener moscas volantes, es que hay deficiencia de la sangre de hígado. Las moscas volantes, cuando miramos un punto fijo con mucha luz y vemos que hay como unas pequeñas nubes, esto nos está indicando que la sangre de hígado está en deficiencia. Y cuando realizamos un tratamiento, no solamente colocamos una semilla en el punto que corresponde a los ojos, sino también en el punto que corresponde al hígado, porque es el hígado quien nutre, quien controla la visión. Ya hemos visto también esto, que la emoción del hígado es la bronca, la rabia, la ira, el enojo, la frustración. Debemos aprender a gestionar todas estas emociones, porque mantenidas en el tiempo nos pueden traer grandes patologías, no solamente a nivel fisiológico, sino también a nivel emocional, bloqueando el resto de emociones, o bloqueando el sistema digestivo, o bloqueando el sistema respiratorio. El hígado se denomina el general del ejército, comanda toda la energía del cuerpo, todo el ascenso y todo el descenso. Y la última función del hígado es que el hígado alberga el Jun, es el alma etérea del hígado. Y esta alma del hígado, esta es la que nos da la ilusión de la vida, la que nos da el proyecto de vida. Cuando encontramos a alguna persona que no tiene ilusión en la vida, que está apagada, que no tiene proyecto, es porque el hígado está afectado, la esencia del hígado está afectado. Y tenemos que tratar este órgano. Es muy común hoy en día ver que mucha gente no tiene ilusión. ¿Por qué? Porque hay demasiado estrés y cada vez se va luchando más contra la vida y se va perdiendo la ilusión. Claro, el estrés lo que afecta es el hígado precisamente. Lo podemos encontrar en personas que consumen mucha droga o personas que consumen mucho alcohol. Les afecta el hígado, entonces se va perdiendo el sentido de la vida. Y es aquí donde tenemos que tratar este órgano tan importante.